Hola, buenas, me presento, soy Javier Salazar, pertenezco a la carrera de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Atacama. El tema a tratar en este video es Venturi, Bernoulli y cavitación. Hola, buenas, soy Felipe Díaz de la carrera de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Atacama. Con la realización de este seminario se procederá a explicar el estudio del efecto Venturi desde su concepción teórica inicial, teorema Bernoulli, como la observación y utilización de algunas de sus aplicaciones prácticas. Aplicaciones que podemos encontrar en campos tan diversos como la industria, agricultura, etc. Además, se procederá a explicar cómo también podemos analizar el estudio y observar el fenómeno de cavitación, siendo posible además cambiar las condiciones de presión en el depósito de aspiración, con lo que podemos estudiar el fenómeno para diferentes caudales y presiones. Se describe el fenómeno de cavitación hidrodinámica que se produce en un tubo Venturi. Se utilizó un circuito de prueba cerrado con la posibilidad de controlar el caudal y la presión estática para generar diferentes regímenes de cavitación. Efecto Venturi. El efecto Venturi consiste en que un fluido en movimiento dentro de otro conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. En ciertas condiciones, cuando el aumento de velocidad es muy grande, se llegan a producir presiones negativas y entonces, si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del fluido de este conducto, que se mezclará con el que circula por el primer conducto. Este efecto, demostrado en 1797, recibe el nombre del físico italiano Giovanni Battista Venturi. Un tubo de Venturi es un dispositivo inicialmente diseñado para medir la velocidad de un fluido, aprovechando el efecto Venturi. Efectivamente, conociendo la velocidad antes del estrechamiento y midiendo la diferencia de presiones, se halla fácilmente la velocidad en el punto del problema. La aplicación clásica de medida de velocidad de un fluido consiste en un tubo formado por dos secciones cónicas unidas por un tubo estrecho, en el que el fluido se desplaza consecuentemente a mayor velocidad. La presión en el tubo Venturi puede medirse por un tubo vertical en forma de U, conectando la región ancha y la canalización estrecha. La diferencia de alturas del líquido en un tubo NU permite medir la presión en ambos puntos y consecuentemente la velocidad. En otros casos, este efecto se utiliza para acelerar la velocidad de un fluido, obligándolo a atravesar un tubo estrecho con el extremo en forma de cono. Estos modelos se utilizan en numerosos dispositivos en los que la velocidad de un fluido es importante y constituyen la base de aparatos como el carburador. Cuando se utiliza un tubo Venturi hay que tener en cuenta un fenómeno que se denomina cavitación. Este fenómeno ocurre si la presión en alguna sección del tubo es menor que la presión del vapor del fluido. Para este tipo particular de tubo, el riesgo de cavitación se encuentra en la garganta del mismo, ya que aquí, al ser mínima el área y máxima la velocidad, la presión es la menor que se puede encontrar en el tubo. Cuando ocurre la cavitación, se generan burbujas localmente que se trasladan a lo largo del tubo. Si estas burbujas llegan a zonas de presión más elevadas, se corre el riesgo potencial de dañar la pared del tubo. El efecto Venturi, como mencionamos, es la disminución de la presión de un fluido al aumentar la velocidad. Esto se demostró a través de la ecuación de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. El principio de continuidad de masa afirma que si el caudal de un fluido es constante, pero la sección disminuye, la velocidad necesariamente aumenta. Luego, por la teoría de conservación de la energía, si la energía cinética aumenta, la energía potencial necesariamente debe disminuir. Algunas aplicaciones del tubo de Venturi es en la industria automotriz, en la cual los motores requieren aire y combustible para funcionar. Un litro de gasolina necesita aproximadamente 10.000 litros de aire para quemarse.
y debe existir algún mecanismo dosificador que permita el ingreso de la mezcla al motor en la proporción correcta. A ese dosificador se le denomina carburador y se basa en el principio Venturi. Al variar el diámetro interior de una tubería, se aumenta la velocidad del paso de aire. El efecto Venturi en el carburador consiste en hacer pasar una corriente de aire a gran velocidad, provocada por el descenso del pistón por una cantidad de gasolina que está alimentado por una cuba formándose una masa gaseosa. La riqueza de la gasolina depende del diámetro del surtidor. Otra aplicación es el sombrero Venturi, en la cual el aire caliente que sale por el conducto principal es arrastrado por el aire frío que ingresa por la parte inferior cuando choca contra la tubería, produciendo el efecto de vacío en el extremo del conducto. Esta acción logra que este sombrero tenga un alto índice de efectividad proporcional a la velocidad del viento, funcionando en forma óptima. Con la más leve brisa, este tipo de sombrero es especial para zonas muy ventosas. ¿Qué tal? Mi nombre es Camilo Alexander Piñones, alumno de la carrera de Ingeniería Civil en Minas, y junto a mi compañero Francisco Javier Rojas González explicaremos el principio de Bernoulli. Para comenzar, nos iniciaremos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el principio de Bernoulli? El principio de Bernoulli es un enunciado que parece ir en contra de la intuición o percepción de cada uno acerca de cómo se relaciona la velocidad de un fluido con la presión de este mismo. Muchas personas sienten que el principio de Bernoulli no debería ser correcto, pero esto se debe a una mala interpretación o un mal concepto del principio. El principio de Bernoulli lo que quiere decir, establece lo siguiente: dentro de un fluido horizontal, los puntos de mayor velocidad tendrán menor presión y viceversa. Los puntos donde la velocidad es menor mantendrán una presión mayor. Así que dentro de una tubería horizontal de agua que cambia de diámetro, las regiones donde el agua se mueve más rápido se encontrarán a menor presión que en las regiones donde se mueve más lento. Esto a muchas personas, como lo mencioné anteriormente, le parece un poco contradictorio, ya que normalmente asociamos a una gran velocidad una mayor presión, es decir, una gran velocidad, una presión alta. En la siguiente sección mostraremos que en realidad esto es otra manera de decir que el agua irá más rápido si hay mayor presión detrás de ella que delante de ella. En dicha sección también vamos a derivar el principio de Bernoulli y vamos a mostrar de una manera más precisa qué es lo que dice, y también ver un poco menos misterioso o más simplificado dicho tema. Dentro del efecto de Bernoulli debemos mantener tres consideraciones. Primero, tenemos que no existen fuerzas viscosas. Segundo, estos son aplicaciones que se le realizan al fluido que es incomprensible. Y tercero, tenemos que el caudal se mantiene constante dentro del volumen de control. Cabe destacar que dentro de un fluido hidráulico el sistema contiene energía en dos formas.
energía cinética en virtud del peso y de la velocidad, como también la energía potencial en forma de presión. Daniel Bernoulli, el científico suizo, demostró que en un sistema con flujos constantes la energía es transformada cada vez que se modifica el área transversal del tubo. El principio de Bernoulli dice que la suma de la energía potencial y cinética en los varios puntos del sistema es constante si el flujo de estos se mantiene constante. A partir de esto podemos descifrar que en cuanto al diámetro de un tubo es modificado, también la velocidad de este se modificará. La energía cinética aumenta o disminuye, en tanto la energía no puede ser ni creada ni tampoco destruida. Enseguida, el cambio de energía cinética debe ser compensado por la reducción o el aumento de la presión. A continuación, mi compañero Francisco Rojas procederá a explicar dicho efecto a través de aplicaciones y ejemplos. Hola, mi nombre es Francisco Rojas, estudiante de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Atacama, y voy a explicar un poco con ejemplos de qué se trata Bernoulli. Primero, Bernoulli se basa en el principio de la conservación de la energía, lo que quiere decir que un flujo es constante. Bernoulli relaciona la presión con la velocidad. Esto quiere decir que a mayor presión, menor velocidad y viceversa. A mayor velocidad hay menor presión. Un ejemplo de la vida cotidiana puede ser cuando uno está con la manguera, con un caudal constante, y hace presión en el orificio, achicando el diámetro de la manguera, lo que provoca una mayor velocidad, pero se reduce la presión. Otro ejemplo en la vida cotidiana son las chimeneas, y por qué el humo no permanece dentro, sino que va hacia la superficie. Esto se debe a que el viento en la parte superior lleva una mayor velocidad, lo que produce una menor presión. El sistema, al tender el equilibrio, como debe ser constante, el humo de abajo, que tiende a tener mayor presión, sube hasta un nivel donde hay menor presión, y esto permite que el humo salga de la chimenea. Otro ejemplo también puede ser el ala de un avión, que para que pueda volar, más o menos así, así. En la parte superior, el aire debe recorrer una mayor distancia, por lo que la velocidad es mayor y la presión sería menor que la parte de abajo, en el cual el aire recorre una menor distancia, por lo tanto hay una menor velocidad, por lo tanto hay una mayor presión. Entonces a la parte inferior, al haber mayor presión, tiende a mantener estable y en vuelo el avión. Hola, buenas, mi nombre es Karen Araya, soy de la carrera de Ingeniería Civil e Industrial, pertenezco a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Atacama. En estos momentos vamos a hablar sobre cavitación. Cuando en una turbina que transporta agua, la presión interior comienza a caer por debajo de la presión atmosférica, se inicia el vacío. A medida que desciende la presión, el vacío aumenta, aunque el agua sigue líquida. Es a partir de un determinado valor de vacío cuando el agua cambia de estado y se transforma en vapor. Un líquido puede pasar a vapor debido a dos circunstancias, o bien porque aumenta su temperatura o bien porque disminuye su presión. En el caso del agua, y para una temperatura de 10 grados Celsius considerada como temperatura media del agua, con los bombeos el cambio de estado se produce cuando la presión absoluta es de 9 milímetros de columna de mercurio. Cuando el agua pasa a vapor, libera gases que se encontraban disueltos y se forman unas burbujas, las cuales se denominan cavidades. De ahí el nombre de este fenómeno, que viajan con la corriente líquida y que al ganar presión nuevamente agua abajo explotan con violencia, es lo que se conoce como cavitación. Si por ejemplo una válvula con una conducción opera con una escasa abertura y un alto caudal, provoca una alta pérdida de presión debido al rozamiento de la corriente líquida con el obturador de la válvula.
Al mismo tiempo se produce un notable incremento de la velocidad del fluido, consecuencia directa de la disminución del área de paso, ya que sabemos que el caudal es igual a la velocidad del fluido por el área. Inicio de la cavitación. Este aumento de la velocidad trae consigo una disminución de la presión. Si en esta bajada de presión se alcanza la presión de vapor del fluido, en nuestro caso la presión del vapor del agua, se crean unas burbujas de vapor y aparece entonces el fenómeno de cavitación. Estas burbujas de vapor viajan con la corriente hacia zonas donde la presión se incrementa de nuevo debido a que la sección se hace mayor. Esto ocurre realmente en un espacio muy pequeño, ocasionando la violenta implosión de las mismas. Si las burbujas explotan en las proximidades del diafragma o de las paredes de la válvula o de la tubería, llegan a causar importantes daños, generando además ruidos y vibraciones en la instalación. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Gallardo, soy alumna de la carrera de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Tacama. A continuación veremos las etapas de la cavitación. En primera instancia, tenemos que tener en cuenta que ocurre la formación de la burbuja dentro del líquido. Formación de burbujas. Como segunda etapa ocurre el crecimiento de estas burbujas. Y como tercera etapa ocurre el colapso de las burbujas. Una vez ocurridos estos tres procedimientos, ocurre la cavitación. Luego de haber realizado este seminario, se puede decir que para que el tubo de Venturi, donde circula un caudal permanente, la línea de energía sea aproximadamente constante a lo largo, con una leve pérdida por cambio de sección. Se nota que esta constancia de la energía se da porque los angostamientos, la velocidad aumenta, por tanto la altura de velocidad aumenta y la altura de presión disminuye, siendo estas inversamente proporcionales. En cuanto a secciones mayores, ocurre lo contrario, la velocidad disminuye mientras que la presión aumenta. Quiere decir que existe una compensación entre ambas magnitudes. A partir del teorema de Bernoulli, logramos saber que es una aplicación directa del principio de conservación de energía. Con otras palabras, está diciendo que si el fluido no intercambia energía con el exterior por medio de motores, rozamientos, térmica, etc., esta ha de permanecer constante. El teorema considera los tres únicos tipos de energía que posee el fluido que pueden cambiar de un punto a otro de la conducción. Estos son la energía cinética, tenemos la energía potencial gravitatoria, y 3 tenemos la energía hidrostática, que esta es debido a la presión del flujo. Bien, se logró también obtener el efecto de cavitación
hidrodinámica utilizando como dispositivo de caída de presión un tubo de Venturi, en el que se consiguió visualizar la dinámica de las burbujas de cavitación a través de un tubo de transporte, en el cual se describe el movimiento de una burbuja de viaje de cavitación